Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Bienvenidos a esta nueva sesión que celebramos hoy junto a nuestro socio jurídico premium RCM España, firma que es referente dentro de la Cámara en el área del derecho mercantil. Eh, Quiero animar a aquellas empresas que aún no sois socias a que nos preguntéis y os suméis a este club, os ayudaremos a acercaros a vuestros potenciales clientes. Y antes de comenzar, muy brevemente recordar un par de detalles. Mantendremos por favor los micrófonos y las cámaras desconectadas. Identificaros por favor con vuestro nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Y las dudas que os surjan podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas al final de la intervención. Bien, el metaverso es un conjunto de tecnologías que construye un mundo paralelo virtual que en ocasiones puede tener repercusión en el mundo real. Y en esa interacción con el mundo real es donde podemos analizar los aspectos jurídicos más interesantes, ya que no existe una legislación específica aplicable exclusivamente al metaverso y tenemos que atender a estas situaciones con la normativa actual real y dentro del ordenamiento jurídico del mundo real. Para conocer mejor todo esto, tenemos con nosotros a un destacado equipo de profesionales de RSE en España con un profundo conocimiento de la materia. Nos acompañan Borja García de la Roda. Borja es socio de RSE en España, ejerce como abogado en el área del derecho mercantil y nuevas tecnologías, tiene amplia experiencia en el asesoramiento mercantil corporativo y en materia de privacidad a empresas relacionadas con las nuevas tecnologías, Internet y el comercio electrónico. Por su parte, José Morato Fernández es jurista experto en el área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías en RSM. Dentro del área mercantil ofrece su asesoramiento a empresas con interés en el ámbito digital, en asuntos de propiedad intelectual, protección de software, protección de datos, derecho de la publicidad y demás intangibles. Un placer contar con ambos en esta sesión y solo me queda ceder la palabra a José. José, adelante, cuando quieras, os escuchamos. Bueno, primero de todo, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elena, por esa presentación. Como bien ha comentado Elena, somos abogados de RSM España y vamos a hacer pues ahora un webinar cuyo título es Metaverso y su alcance legal. Están preparadas las empresas, así que la idea un poco es ahondar en este mundo del metaverso y qué implicaciones legales va a tener la utilización de este tipo de tecnología de aquí a un futuro y ver un poquito estos principios jurídicos que tendremos que tener en cuenta. Lo primero de todo que tenemos que comentar es qué es el metaverso, ¿no? Como bien estaba comentando Elena, es una realidad virtual en la cual pues, vamos a poder realizar un montón de acciones como relacionarnos con otras personas o empresas, entablar negocios, adquirir bienes y lo vamos a hacer todo a través de un avatar. Un avatar que va a ser una representación nuestra, hablaremos un poquito más adelante sobre identificación, etcétera, a nivel jurídico, y mediante este sistema vamos a poder relacionarnos, como he comentado, tanto con personas físicas como con empresas, lo cual es bastante interesante pues, en las empresas para ofrecer nuestros productos, promocionarnos, etcétera. Hay una serie de implicaciones sociales a tener en cuenta en lo que respecta al metaverso y es que al fin y al cabo esto lo que hace es ampliar nuestra experiencia, hacer una experiencia mucho más inmersiva de la que hacemos hoy en día directamente en Internet. Los espacios visuales, los gráficos en 3D, vamos a tener un sistema, incluso dispositivos wearables que vamos a tener en las manos para sentir las sensaciones, etcétera, un sistema que por su propia definición es inmersivo y la relación con otras personas implica que en un sistema inmersivo vamos a tener implicaciones tanto sociales como económicas e incluso políticas o emocionales. Recordemos, esto es una realidad virtual. Vamos a tener sensaciones como si fuera la vida real, pero en un entorno virtual sin movernos de nuestra habitación, oficina, etc. Hay un punto aquí en el que me quiero parar porque al fin y al cabo, a nivel jurídico, la primera barrera, ¿no?, que tenemos es la barrera física, ¿no? Tenemos una barrera física, tenemos un espacio personal que respetamos en sociedad de unos a otros y ese es el primer problema jurídico que pudiera tener una persona, que es su integridad. Hombre, ya hay problemas en el metaverso en este sentido, porque desde Horizon Worlds y Horizon Venues se han dado casos de acoso y se ha creado lo que se denomina el Personal Boundary, que es una burbuja de seguridad que nos va a proteger a nuestro avatar, nos va a proteger de asuntos de bullying, de quizá esto no tenga tanto que ver con empresa, pero bueno, es la primera barrera, ¿no?, que nos vamos a encontrar a nivel jurídico. ¿Cómo nos protegemos a nivel físico? Pues esta frontera personal que han creado no es más ni menos que una especie de burbuja invisible de un metro 20 que nos va a impedir realizar acciones sobre otros avatares o que nos realicen a nosotros acciones que pudiera detrimentar nuestra propia integridad, tanto a nivel moral como a nivel físico virtual. Al fin y al cabo, esto es bastante importante, creo que es algo que va a quedar bastante marcado en el metaverso
pero ¿será suficiente para evitar situaciones de acoso o este tipo de asuntos más de índole legal? Estamos hablando de distancia entre dos avatares, ¿no? Correcto. Efectivamente, que no se puedan tocar o no puedan llevar acciones que pudieran ser consideradas infractoras o ilícitas en un tipo penal, etcétera. Y no se puedan desconectar. Correcto. Eso se verá, porque al fin y al cabo el personal boundary entiendo que en un entorno de amistad o familiar podrá ser desconectado. Eso se verá. Se verá si va a ser voluntario, va a ser obligado en el metaverso. Esas son implicaciones que iremos viendo. Al fin y al cabo, el mundo del metaverso estamos empezando, ¿no? Estamos empezando, las marcas se están empezando a interesar en promocionarse, hay grandes inversiones realizadas y toda esta parte legal, nosotros vamos a hablar sobre los principios, pero realmente está todo por ver. Hablaremos más adelante de esto, sobre las acciones que tendrán que realizar los legisladores a nivel internacional, europeo y estatal en España para poder avanzar en esta legislación. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a ocurrir en el metaverso? En el metaverso nos vamos a identificar, ¿vale? Va a haber datos biométricos, va a haber captación y reproducción de voz en tiempo real, va a haber nuestra propia imagen del usuario que va a poder ser un avatar. Ya hay programas de estilo Unreal Engine, programas de creación audiovisual y de creación programática para ordenador, como los videojuegos, que capturan nuestra fisionomía facial, incluso nuestra fisionomía corporal, y nos crean un avatar, igual que el nuestro. ¿Consideramos esto una imagen personal? Sí. ¿Nos hace identificables un avatar creado mediante inteligencia artificial que es igual que nosotros? Sí. Por lo tanto, aquí van a existir datos biométricos y datos especialmente protegidos por parte de los usuarios y, por supuesto, las diferentes legislaciones, entre ellas la legislación de protección de datos, tendrá que protegernos. ¿Cuál es el punto interesante aquí a nivel empresa? El tráfico. Es decir, al fin y al cabo, el metaverso va a ser un espacio virtual en el cual vamos a tener unas islas más o menos centralizadas y creadas por marcas. Ya existe, ¿no? Ya existe la isla de Spotify, ya tenemos diferentes marcas que se han interesado y esto es un open source, es decir, es un código abierto. Es decir, todos vamos a poder aportar, vamos a hacerlo más grande. El límite es un poco el cielo, ¿no? Entonces, ¿dónde reside aquí el interés de las marcas? En el tráfico, igual que en una web. Al fin y al cabo, en una web, cuanto más tráfico tiene, más valor tiene esa web. Entonces, es bastante interesante que si va a haber una isla, me lo invento, con una calle Gran Vía, en el cual vamos a tener una oferta de ocio y servicio y una compraventa de bienes, de lo que también hablaremos más adelante, pues obviamente a mí como empresa me interesa publicitarme pues porque tiene un tráfico de X miles de usuarios a la hora. Esto es bastante importante en las estrategias publicitarias y ya se viene haciendo. Esto ya está ocurriendo. Zara, Adidas, Nike ya están creando sus islas en el metaverso y publicitándose en los lugares donde ellos esperan o en donde ellos están invirtiendo para que haya más oferta de ocio para la persona física y más interés para la persona jurídica en publicitarse. Ahora bien, lo que comentábamos antes, identificarnos. Estamos hablando de una realidad virtual en la que vamos a poder ofrecer servicio, ofrecer producto, comprar servicio, comprar producto, ¿vale? ¿Esto qué significa? Una pregunta que nos suelen hacer de primeras es, ¿los avatares van a ser anónimos? A ver, nosotros desde un punto de vista legal entendemos que no, porque si vamos a ser un sujeto obligado de derechos en una compraventa, no podemos tener una identificación anónima, tenemos que tener una identificación real. ¿Cómo se va a hacer esto? Va a ser como en Internet, igual que cuando entramos en un Amazon tenemos una contraseña a lo mejor protegida un poco más robustamente con un one-time password de segundo nivel, o vamos a utilizar nuestro propio certificado electrónico reconocido para entrar en el metaverso para así dar una capa jurídica mayor a que somos quien decimos ser y somos un sujeto obligado y vamos a poder hacer esas acciones de compra-venta. ¿Utilizaremos terceros de confianza o firmas avanzadas? Ya lo hemos, a día de hoy ya se está haciendo. Yo creo que la gente tiene que intentar explicar. Sí, sería una web 3.0 justo. No deja de ser Internet, ¿no? Y toda interactuación, ¿no? Que hagamos en cualquier página web, no deja de ser una página web, ¿no? En un entorno virtual, pues la gente se tendrá que seguir identificando y tendrá que seguir dando esos datos personales que más tarde explicaremos, ¿no? Además, estamos hablando de un entorno basado en tecnología blockchain, todo es trazable. Esa es la idea, ¿no? Si tenemos un sistema, si nosotros estamos vendiendo un producto, ofreciendo un servicio y tenemos un sistema de KYC, de Know Your Customer, ¿no? De saber quién es la persona que estás vendiendo, hombre, si ya de base el metaverso tiene un sistema de identificación
que ya tienes el Know Your Customer hecho es bastante interesante, en el sentido de que ya estás seguro, repito, un certificado electrónico reconocido, ya estás seguro de que esa persona es quien dice ser, la wallet que va a usar para hacer una compra es la correcta, y esto lo engarza un poco al sistema de las criptomonedas. Si estamos utilizando un open source basado en tecnología blockchain y podemos hacer utilización de las criptomonedas, los criptoactivos, que aunque ya sabemos que son tremendamente volátiles, sobre todo en esta época, ¿no? que ha bajado toda una barbaridad, pero bueno, vamos a tener nuestra wallet y vamos a tener esa trazabilidad interesante para poder realizar pues, esas acciones jurídicas como son la compraventa de un producto o servicio, etcétera. Hay una serie de leyes que van a aplicar, también vienen unas cuantas para el futuro, pero aquí vamos a pararnos un poquito en lo que tenemos actualmente, no en lo que vendrá, porque lo que vendrá todavía es un poco incierto, ¿no? Pero hay leyes que, por supuesto, afectan al día a día de una persona jurídica o una persona física en el metaverso. Estas leyes, como podéis ver perfectamente en pantalla, pues tenemos lo que comentábamos al principio, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales en España. Tenemos una Ley General de Publicidad y un montón de leyes, tanto más autonómicas, sectoriales, etcétera, en materia de publicidad que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de publicitarnos como empresa en el metaverso. Tenemos autocontrol, etcétera. Tenemos la Ley de Propiedad Intelectual, que en esta nos vamos a parar bastante porque al fin y al cabo todo esto que estamos hablando, todo el metaverso es protegible por propiedad intelectual, porque es un código. Es un código. Al fin y al cabo, la propiedad intelectual protege el software y esto es software. También es hardware, porque al fin y al cabo vamos a utilizar las gafas, esos wearables de las manos que comentábamos, ¿no? Vamos a pararnos un poco en ello. Y, por supuesto, ley de servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, la identificación, los titulares de las islas. En esto nos pararemos también más adelante, en la parte de protección de datos también lo comentaremos. Y, bueno, vamos a ahondar un poquito en estos puntos y vamos a comentar. Me quedaba el otro día con una frase muy interesante, ¿no? Que decían en el World Compliance Association, que decía que para abordar los problemas del metaverso de una manera óptima y teniendo en cuenta que vamos a tener una dualidad entre el metaverso y la realidad natural, que sería lógico que el legislador realizase una acción de legislación que denominaban binaria, un sistema de legislación binaria. Es decir, ¿es aplicable la Ley General de Publicidad al metaverso? Sí, pero bueno, a lo mejor con matices, porque hay diferentes aspectos en los que no debería aplicarse igual porque el legislador no estaba pensando en el metaverso a la hora de crear esa legislación. Bueno, como siempre vemos la realidad por delante de la normativa y sin duda pues se deben modificar todas las leyes. Seguro. Hay que tener en cuenta, esto es una cosa que nosotros decimos mucho, sobre todo los abogados más expertos en la parte del área del derecho digital, que se denomina, ¿no? Y es que hay una realidad plausible y es que el legislador no alcanza la tecnología. Esto es así. El legislador no alcanza la tecnología. Las empresas llevan utilizando datos personales y el legislador europeo lleva intentando protegerlos desde hace muchísimos años y al fin y al cabo una buena regulación se ha conseguido en 2018, que es el Reglamento General de Protección de Datos. De 2018 para atrás, imaginaos la cantidad de tiempo que hemos tenido, que ya había una regulación, ¿no? No tan completa ni tan protectiva. Y ya había mucha más tecnología, por supuesto. Entonces eso nos lo vamos a encontrar así y es algo que es nuestro trabajo, al final, intentar poner, encuadrar esa realidad jurídica a la realidad tecnológica a la que nos enfrentamos hoy en día. Comentaba antes que me quería parar en la parte de propiedad intelectual y propiedad industrial porque al fin y al cabo esta legislación tiene un gran peso en lo que respecta al mundo del metaverso por lo que comentábamos, porque el mundo del metaverso está lleno y va a estar lleno, más aún, de lo que se denominan activos intangibles. Activos intangibles. Hablaremos más adelante de tokens, NFTs, etcétera, pero me quiero parar un poquito en lo que nos importa a las empresas, que es la protección de las marcas. En la protección de las marcas, en la propiedad industrial, al fin y al cabo, nosotros nos vamos a nivel local, en España, a nivel estatal, a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y decimos, oye, yo tengo esta marca maravillosa, me encanta, no la tiene nadie más y la quiero incluir en lo que se denomina la clasificación NIZA, que es una clasificación jurídica en la cual las oficinas a nivel internacional entienden que la marca está asociada a un tipo de producto o servicio. Gran consumo, automoción, el que sea, ¿no? De cara a que las marcas, aunque se parezcan o sean iguales y estén en diferentes clasificaciones, pues no se pisen porque no son realmente competencia las unas de las otras. Esto en el metaverso, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a tener una clasificación de NIZA nueva sobre activos intangibles del metaverso?
No lo sé. Vamos, es una cosa que el legislador tendrá que comentar. Y desde luego, la buena noticia, estamos en Europa. Sí que es cierto que tenemos grandes players organizativos y gubernamentales en Europa que permiten cierta agilidad a la hora de legislar. Así que bueno, eso lo vamos a ver y será muy interesante. Luego vamos a tener, por supuesto, cesiones de derechos de propiedad intelectual, porque al fin y al cabo, si todo esto está protegido mediante propiedad intelectual, porque es un código, aunque sea un open source, es un código y debe ser protegido por propiedad intelectual, y ya no me paro en el código, sino me paro en todos los elementos artísticos, gráficos, imagen, sonido, que va a estar rodeado del metaverso. Eso es una realidad virtual que seguramente tenga mucho enfoque hacia el ocio. Vamos a poder ir al cine, pues todo eso es protegible por propiedad intelectual. Los autores tienen derecho a tener esa protección. Efectivamente, de eso vamos a hablar también, de los propios desarrolladores. Si es un open source y yo, que soy un programador maravilloso, creo una isla muy interesante porque además me asocio y lo mezclo con un influencer muy conocido y llegamos a una isla que tiene un tráfico enorme, pues oye, yo tengo mis derechos de autoría sobre lo que se ha creado. El influencer tiene sus derechos de autoría sobre el contenido asociado que va a haber en esa isla con todo ese tráfico que está creando. Bueno, lo importante aquí es que tengamos en cuenta que hay una legislación que lo va a proteger, porque de la misma forma que protege un cuadro o una obra audiovisual, va a proteger las creaciones y el código fuente mediante el cual está hecho la tecnología en el metaverso. Aquí también, por supuesto, los NFT, que todo el mundo, estamos hablando de NFTs, NFT, tokenización, etcétera. El metaverso va a tener bastante peso en este mundo. Al fin y al cabo, los activos intangibles ya son activos que se están vendiendo, se están creando colecciones de NFT que se compran, se venden, se revenden en mercados secundarios, crece su valor y bueno, se puede jugar, ¿no? un poco con ellos, que es lo interesante. Mi pregunta es si podrán usar los que las podrán usar en el metaverso. Hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Sí. Quiero decir, si me lo invento. Más allá de que no se considere una obra de arte. Gucci ya ha creado el Gucci Garden, por ejemplo, que teníamos creo que lo tenemos aquí arriba, a ver si lo puedo enseñar. Mira, aquí lo tenemos. Este dibujo, esta foto que veis aquí, es el Gucci Garden. O sea, hay una colección de ropa y complementos de Gucci que ya está en el metaverso. Entonces, ante la pregunta que estaba haciendo, ¿puede Gucci crear una colección de NFTs limitada, exclusiva, diseñada por los diseñadores de Gucci con su marca, la cual se venda y que pueda ser ropa que yo puedo utilizar en mi avatar? Por supuesto. ¿Se puede revalorizar? Por supuesto. Muy bien, seguro. Seguro, vamos. Y bueno, básicamente, ¿cómo vamos a comprar y vender esos NFTs? Hoy en día es relativamente fácil, son contratos de cesión de derechos. Un NFT tiene una programática por detrás que es protegible por propiedad intelectual y un diseño de ese NFT que también, ¿vale? Puede estar asociado a una marca que también es protegido por la ley de marcas, etcétera. Pero al fin y al cabo, ¿cómo se va a llevar a cabo esto en el metaverso? En nuestras gafas de realidad aumentada se van a desplegar unos términos y condiciones que nos obligan a pasarlos así para poder verlos. No lo sé, lo veremos. Lo que estoy seguro es que con nuestra identificación vamos a tener esa capacidad de comprar, vender y actuar como sujetos obligados de derecho y, por lo tanto, que tendrán que aceptarse unas condiciones, porque al fin y al cabo, si estás comprando algo, estás contratando, igual que cuando entras... Pues igual que en Internet, sí. Te darán la posibilidad de leerlas y, bueno, hablaremos después, ¿no? Hablaremos después también en temas de protección de datos. Habrá que consentir, ¿no? Eso es. Ya hemos tenido problemas, ya ha habido problemas en el metaverso, porque tenemos el caso MetaBirkin, que básicamente el artista Mason Rothschild creó más de 100 NFTs y los puso a la venta por 1,1 millones de dólares, ¿vale? Pero es que resulta que Hermès lo ha demandado precisamente porque entiende que el creador de los NFT ha utilizado su propiedad intelectual. Y ahora mismo en el Tribunal de Nueva York está abierto el caso. Es que ya nos estamos encontrando con estos problemas y todavía no hemos empezado, ¿vale? Entonces, pues obviamente la problemática jurídica que vamos a tener, ¿verdad, Borja? Va a ser bastante amplia si esto realmente es un tira hacia arriba, las empresas siguen invirtiendo las millonadas que están invirtiendo en metaverso, bueno, nos vamos a encontrar una
pluralidad de casuísticas y escenarios jurídicos enorme. Y bueno, para eso estaremos nosotros, ¿no? Para ayudar a las empresas a solucionarlos. Al fin y al cabo, si nosotros como empresa vamos a sacar una serie de NFTs, ya ser exclusivos o no exclusivos, porque nos interesa darnos a conocer, etcétera, etcétera, por supuesto, de la misma forma que hacemos en una campaña publicitaria normal y corriente, vamos a necesitar asegurarnos que no estamos incumpliendo, no estamos realizando una infracción de los derechos de terceras empresas, porque nos lo vamos a encontrar. Mandaremos burofaxes por el metaverso, ¿no? Claro. Vale. Pues me voy a dejar también a Borja que hable un poco para toda la parte de protección de datos y vamos debatiendo. Vale. Perdona, Borja. Sí. A ti se te oye un poquito peor. A José se lo ha escuchado perfectamente. Me voy a acercar un poquito más. Muy bien ahora. Fenomenal. Gracias. Vale. Bueno, que lo hemos avanzado antes, ¿no? Que la normativa en materia de protección de datos va a tener un peso muy importante en el metaverso, ¿no? No nos olvidemos que ya la Real Academia de la Lengua define lo que es un avatar, ¿no? Y lo hemos puesto en la diapositiva, ¿no? Es una representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en un entorno digital, ¿no? Y bueno, en definitiva, ese usuario en el metaverso pues va a ser una persona física identificable y ya en el momento de entrar en el metaverso, y ya lo has dicho antes, ¿no? Mediante dispositivos que con seguridad ya lo son, ¿no? Son de captación de datos biométricos, ¿no? Nos captarán la huella dactilar, el iris del ojo, la cara, ¿no? Por ejemplo, con un reconocimiento facial, etcétera, y toda la actuación que hagamos en el metaverso va a generar una cantidad ingente de datos personales y de información que yo creo que el reglamento de protección de datos ya viene protegiéndolos, pero las empresas han de tener mucho cuidado a la hora de implementar su propio metaverso y de tratar este tipo de datos precisamente pues, para hacer las evaluaciones de impacto que sean necesarias y para tener muy claro qué tipo de datos tratan de los usuarios, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo les vamos a informar? Y cómo les vamos a informar, ¿no? O sea, lo hemos puesto también en la diapositiva, ¿no? No van a dejar de ser de aplicación, es más, van a ser con más contundencia, ¿no? Se tienen que aplicar los principios generales de protección de datos, ¿no? Esa transparencia, ¿no? Esa obligación de informar de cómo se tratan tus datos personales, con qué finalidad, cuánto tiempo los tratas, ¿no? Y sobre todo, cómo los proteges. ¿Y cómo los proteges? ¿Cómo los proteges, no? Técnicas, técnicas que se están, ¿no? Y como todo eso va aparejado al desarrollo de la tecnología, pues las empresas más que nunca van a poder hacer más, incluso desarrollar unos algoritmos que elaboren unos perfiles mucho más sofisticados que los que hacen ahora, ¿no? Y bueno, en definitiva, la privacidad va a ser un punto clave. Creo que las empresas tienen un reto, ¿no? para conseguir en el metaverso que se cumplan sus obligaciones como empresa a nivel de protección de los datos personales y a la vez, ¿no? Se consiga una experiencia de usuario que sea aceptable, ¿no? De cara a... Imaginaos la importancia que puede tener la protección de datos en el metaverso, teniendo en cuenta que la mismísima Meta, ¿no? Facebook, que han cambiado su nombre a Meta y ha metido muchísimo dinero en el propio metaverso, imaginaos el valor que puede llegar a tener con un gran tráfico, ¿vale? El estudio del comportamiento de la persona en las acciones que realice en el metaverso de cara a luego utilizar ese estudio para realizar actos de publicidad comportamental y utilizar inteligencia artificial para vender. Al fin y al cabo. Me estoy imaginando un avatar mirando aquí una alfara mucho rato una prenda en concreto, ¿no? Pues ya sabrán que ese avatar quiere esa prenda, ¿no? A lo mejor luego no la compra, pero sí que le harán luego una comunicación para que... Efectivamente. Y ahí enlazamos con el consentimiento. Que obviamente, si nosotros vamos a querer realizar acciones promocionales posteriores a la prestación de un servicio, vamos a requerir, en la mayoría de los casos, el consentimiento del usuario. Aquí quiero traer a colación, a nivel protección de datos está dos roles principales, que es el rol del responsable del tratamiento en materia de protección de datos, que es el titular de la base de datos, quien toma las decisiones sobre la base de datos y el responsable de la base de datos. Y tenemos al rol del encargado del tratamiento, que normalmente es una figura proveedora de servicios que necesita tener acceso
a la base de datos de un responsable del tratamiento para prestar un servicio, ¿vale? Mi pregunta aquí es, si estamos en el entorno de Roblox o estamos en el entorno de Meta, en un metaverso descentralizado, open source, ¿quién va a ser el responsable y quién va a ser el encargado? Eso es una pregunta importante a nivel jurídico. ¿Quién va a ser? A nivel, digamos, el de Centraland general va a ser responsable de los datos Meta, que va a querer ser, seguro. Y cuando me meta en el Gucci Garden, ¿va a ser Gucci la responsable del tratamiento o va a haber una corresponsabilidad entre Meta y Gucci? Según te muevas en el metaverso vas a tener diferentes titulares y cada uno de ellos va a tener que obtener un consentimiento del usuario dependiendo de los impactos posteriores que quieran hacer para venderle sus servicios o productos. Va a ser una lucha. Va a ser una lucha. Una lucha de las empresas para ver quién en definitiva, quién se la finalidad. La información hoy en día es poder y, o sea, lo vemos. Tenemos a Facebook, tenemos a Google. Hay mucho interés realmente en ese estudio de los datos y del estudio comportamental de las personas. Y el metaverso va a ser clave porque es que es todo trazable. Vamos, o sea, lo que decía Borja, cuánto tiempo te quedas mirando un producto concreto, cuántas personas han mirado de forma directa un cartel que hay en una isla con ¿sabes? Cuántas personas al ver el cartel han estirado el brazo y al estirarlo el cartel ha venido hacia ellas y les ha enseñado el producto, incluso lo pueden comprar en ese momento, pues porque hay un botón que dice, ¿te interesa este producto? Cómpralo, lo puedes comprar. Esa isla, que puede ser la isla de X, la de RSM, ¿vale? La isla de RSM, llega Coca-Cola y pone su cartel y que nosotros cobraríamos a Coca-Cola por publicitarse por segundos de personas que han estado mirando el cartel, lo cobraríamos por cantidad de personas que lo han tocado para ver más información sobre el producto, sobre cantidad de personas que le han dado el botón comprar y por lo tanto ha convertido, ¿no?, ese lead y ha conseguido comprar el producto porque ahí había un cartel que ha llamado la atención. Es muy interesante, eso lo iremos descubriendo. Vale, pues vamos a continuar. Bueno, por último queríamos hablar del tema de prevención de blanqueo de capitales. Está claro que los sujetos obligados al cumplimiento de esta normativa, como pueden ser bueno, pues las entidades financieras, las compañías de seguros, en definitiva, todas estas empresas que entren en el metaverso o que presten servicios en el metaverso van a tener que desarrollar unas medidas de diligencia debida, que se llaman, pues más sofisticadas, ¿no? más acordes a la tecnología, ¿no? Pues el Know Your Customer, la manera de conocer a los clientes, de identificar los titulares, ¿no? Real, ¿no? Como hemos dicho antes, seguro que el blockchain va a tener mucho que decir en esto, ¿no? Para asegurar la identidad de las personas que interactúan con este tipo de empresas que han de cumplir reguladas, ¿no? Y que han de cumplir requisitos adicionales, porque lo que yo lo tengo muy claro es que la gente va a pagar en criptomonedas, que va a haber mucha inversión en activos digitales y estas empresas tienen que tener cuidado, ¿no? de la delincuencia. Hay que tener en cuenta que esto va a ser, lo comentábamos el otro día, Borja, que va a ser globalizado. Si bien es cierto que hay una barrera del lenguaje importante, y yo creo que seguramente, igual que ocurre en Internet, vamos a tener una comunidad hispanohablante, una comunidad angloparlante, etcétera, ¿vale? Esto es algo globalizado. ¿Qué significa que es algo globalizado? Que si somos una entidad de crédito y estamos sujetos, porque hemos creado, me lo invento, más que una entidad de crédito, vamos a pensar en una plataforma de financiación participativa, que necesitas licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores e incluso a lo mejor un informe preceptivo del Banco de España, ¿vale? El metaverso está completamente globalizado, igual que lo está Internet. De la misma forma que tenemos financiadores en este tipo de empresas, que tenemos que tener muchísimo cuidado con el blanqueo de capitales y que a la CNMV no le encanta que tengamos inversión extranjera sobre países denominados como poco seguros, de riesgo, efectivamente, pues esto se va a acentuar mucho más en el metaverso, porque va a ser igual, pero inmersivo, ¿vale? Entonces, esas acciones de Know Your Customer, esas acciones de diligencia debida, pues vamos a tener que perfilarlas e hilarlas de una manera muy, muy buena para evitar este tipo de problemas. En función del tipo de actividad. Es que al fin y al cabo hay gente que nos estaban preguntando, oye, igual que existe la Deep Web,
¿no? Va a haber un metaverso. Hombre, como decíamos antes, el límite es el cielo, el límite es la creatividad de las personas porque es un programa creado en open source y pensado para que sea abierto y que todo el mundo pueda aportar. De la misma forma que puedes aportar partes buenas, puedes aportar partes malas. Pero el hecho de tener a la gente identificada, evitar las suplantaciones de identidad, como comentamos en esta diapositiva, pues oye, vamos a intentar tener un control, ¿no? Para protegernos a todos y realizar las cosas correctamente, que va a ser muy útil la tecnología blockchain y esa trazabilidad para tener ese control jurídico y poder perseguir a aquellos actos infractores que nos puedan afectar como empresa. Muy bien. Bueno, para concluir, hemos preparado esta diapositiva en la que se habla de riesgos y necesidades, ¿no? del metaverso. Como ya hemos hablado durante toda la presentación, el metaverso está en una fase muy embrionaria que presenta unos aspectos legales muy complejos. No hay una regulación específica. Esa regulación se va a ir desarrollando pues con el tiempo, ¿no? y con el aprendizaje, ¿no? propio, ¿no? De cómo va avanzando el metaverso. Y mientras tanto, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos las normas que ya tenemos, seguramente cada metaverso, ¿no? o cada isla, como le llamaba José antes, pues va a tener una autorregulación, ¿no? Pero bueno, con la conclusión de que es necesaria esa regulación para que sea seguro, sea confiable y bueno, nosotros desde nuestra posición, ¿no? desde nuestro trabajo, pues lógicamente intentaremos ayudar a los clientes, ¿no? para que se adentren y se atrevan a crear y a interactuar en el metaverso, teniendo en cuenta la normativa actual, ¿no? y pensando y entendiendo la tecnología, cómo se va a desarrollar en el futuro. Efectivamente, esa es la idea. Y luchar con ello, aunque estamos hablando sobre unos principios, digamos, acercándonos, ¿no? a la realidad jurídica del metaverso, está todo por hacer. Tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir, tenemos que avanzar paso a paso, ¿no? Decían, si hubieran regulado Internet de la manera que está regulado ahora mismo, cuando Internet nació, Internet no hubiera sido lo que es. O no existiría. O no existiría. ¿no? Entonces, ahora nos encontramos en un entorno un poquito más hostil, ¿no? un poquito más salvaje, pero yo no pienso que sea malo. Más divertido. Es más divertido, no pienso para nada que sea malo. Creo que los retos jurídicos llegarán y habrá que afrontarlos y tardaremos tiempo en hacerlo. Aprovechemos, ¿no? como empresas para ahora intentar promocionarnos en este tipo de lugares de la manera más eficiente posible, aunque puede ser que no sea la manera más legal posible, pero más eficiente. Ahora mismo no hay regulación a ese respecto. Cumplamos con la legislación actual, que sí que tenemos que cumplir, y hagámoslo de forma creativa, ¿vale? Y nada, a partir de ahí vamos a por ello. Si ahí, con esto terminamos lo que es la parte más teórica de la presentación. Si queréis, por supuesto, podéis hacer las preguntas que queráis, podemos debatir un poco, estamos a vuestra disposición. Pues sí, hay algunas de las consultas que nos han llegado. La primera que nos lanzan. ¿Qué pasa si tengo mi empresa en el metaverso y quiero registrar la marca? Vale, Borja, ¿quieres contestar tú o contestar tú? Pues lo comentábamos un poco antes, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo se registra una marca? Pues registrándola en una oficina de marcas. Tenemos la Oficina Española de Patentes y Marcas en la que podemos registrar, podemos pedir un registro europeo, incluso tenemos registros internacionales, pues vamos a tener que escoger nuestra marca, vamos a tener que elegir a qué clasificación de NISA, todavía no hay una clasificación concreta para el metaverso, pero ya se verá, y vamos a tener que inscribirla. En el momento en el que existe esa inscripción, hay un principio del derecho que se llama prior tempore potio iure, es decir, el primero que llega se lo queda. En cuanto tengas inscrita tu marca, esta ya es objeto de protección y es tuya. Y ahí es donde nosotros ya vamos a poder pues, protegeros. Muy bien. ¿Cómo podré firmar un contrato entre dos empresas en el metaverso? Bueno, pues igual que los están firmando ahora, yo entiendo, ¿no? Se van a utilizar firmas electrónicas, firmas avanzadas, terceros de confianza. Veremos si esa normativa evoluciona. Pero, ¿no? Certificados electrónicos reconocidos. Certificados electrónicos reconocidos dependerá un poco del contexto del negocio jurídico. Pero
pero vamos, yo creo que las herramientas actuales existen, ¿no? Y evolucionarán, seguro. Evolucionará, desde luego habrá aceptación de términos y condiciones, ¿no? Igual que en Internet tenemos una aceptación de aceptas los términos y condiciones para lo que sea. Dependerá de la complejidad del producto, ¿no? No es lo mismo un crédito que una compra de una camiseta, ¿vale? Ya. Pero será parecido a lo que tenemos en Internet, solo que de una manera más inmersiva. Por otro lado nos dicen, ¿se va a crear un regulador multipaís? Pues, efectivamente, A ver, se necesitará. nos encantaría, ¿vale? Es una pregunta muy acertada, si va a haber una regulación multipaís o va a haber un regulador multipaís. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es un poco, digamos, principios generales del derecho, que es que la legislación de cada país es independiente porque hay un acervo cultural, ¿vale? Es decir, nuestro legislador en España está pensando en legislar conforme al acervo cultural español, que viene de muchísimos años y que viene de muchas costumbres, etcétera. El legislador coreano pues estará haciendo lo mismo, ¿vale? Y el legislador japonés lo mismo y el legislador estadounidense lo mismo. Hay un acervo cultural. Entonces, el hecho de que exista una legalidad universal es una realidad que ahora mismo no es plausible. ¿Por qué? Porque no existe un acervo cultural común universal. Entonces es muy difícil. Sí que es cierto que lo que comentábamos antes, nosotros jugamos con la Unión Europea, lo cual está bastante bien, porque tenemos una armonización bastante interesante de la legislación. También es cierto porque tenemos una armonización bastante importante del acervo cultural europeo, al fin y al cabo. Somos todos europeos. Y yo no lo veo, por ahora. No veo que vaya a haber una regulación multipaís. Es muy complicado. Creo que tendremos que elegir qué regulación va a ser la aplicable en cada momento y para eso estaremos nosotros, al fin y al cabo. Bien, para una escuela de formación, ¿cuál es la responsabilidad de la escuela sobre los avatares que participen en la formación? Pues yo creo que un poco... Buena pregunta. Yo creo que cada metaverso va a tener una regulación propia, ¿no? Una manera de actuar, ¿no? Aparte del ordenamiento jurídico, ¿no? Un código de conducta. Un código de conducta, ¿no? Entonces yo creo que sí que va... cualquier organización tendrá cierta responsabilidad de control, ¿no? De lo que pasa dentro de su metaverso, ¿no? A ver, al fin y al cabo, aquí hay una cosa interesante y es que en el metaverso, al ser un entorno virtual, tú puedes lo que se denomina kickear a alguien, es decir, lo puedes expulsar de tu isla o de tu metaverso concreto. Si estamos hablando de una escuela de formación, la pregunta, ¿qué responsabilidad tengo sobre mis avatares? Pues, oye, ¿qué responsabilidad hay cuando van físicamente a la escuela? Pues va a ser parecido, porque al fin y al cabo es una realidad virtual y detrás de esos avatares hay personas físicas que son sujetos obligados de derecho, igual que la empresa que les está dando la formación, y va a existir esa responsabilidad. Sí que es cierto que la integridad física no está tan en juego como puede pasar si hay un accidente en físico. Bueno, pues has hablado del límite interpersonal, efectivamente. ¿no? Y ha habido casos de bullying en metaverso, ¿no? Con lo que a medida que avance la regulación, ¿no? Yo creo que será responsabilidad de las escuelas, pues aparte de tener ese código de conducta, que regulen, ¿no? Que regulen ese comportamiento dentro de su metaverso y tecnológicamente, cuando desarrollen el metaverso, pues una de las medidas, sin duda, será conseguir esa limitación interpersonal como ejemplo, ¿no? Y los seguros. Habrá en los clausulados de los seguros, habrá de responsabilidad civil, que es lo que, ¿no? Si tú eres el responsable de ese lugar de formación y tienes un pequeño apartado en el metaverso dirigido a ello y tú recibes un público, etcétera, pues seguramente las aseguradoras tengan algo que decir cuando llegue el momento y se den las situaciones concretas, ¿no? Muy bien. ¿Qué ventajas aporta el metaverso a las empresas en materia, sobre todo, de protección de datos y seguridad física? Ventajas. Bueno, yo creo que las ventajas son más a nivel comercial, ¿no? Que de protección de datos, ¿no? Protección de datos, en definitiva, es una obligación que tendrán que cumplir. Pero yo creo que la ventaja es más en manera de vender productos y servicios que en materia de protección de datos. El metaverso es un medio, al fin y al cabo. O sea, es un medio, igual que Internet es un medio o que una tienda física es un medio. Entonces, ¿qué ventajas aporta el metaverso? Pues un nuevo medio. Un nuevo medio en el que las empresas podrán ser creativas a la hora de utilizarlo y funcionar con él.
Sí, en materia de protección de datos, pues lo hemos hablado antes, ¿no? Si las empresas, claro, dependerá, ¿no? de la actividad, ¿no? Pero si las empresas, partiendo de la base de que en el metaverso se van a poder captar mucho dato personal, ¿no? Pues si las empresas con la diligencia debida y cumplimiento de la normativa, pues pueden beneficiarse, ¿no? de esos datos, ¿no? Y prestar unos servicios quizás nuevos a los que se prestan actualmente y más sofisticados, pues quizás la privacidad pues, no solo se tiene en cuenta desde un punto de vista preventivo, no de cumplimiento, sino también de desarrollo de negocio. Claro, del interés, ¿no? Que podemos tener en el uso de esos datos. Y en el desarrollo de nuevos servicios. Eso es. Vale. Por otro lado, ¿podremos realizar publicidad de aquellos productos que en el mundo real presentan limitaciones específicas y están muy regulados? A ver, la regulación y esas obligaciones específicas de la publicidad va a ser equiparable en el metaverso por lo que comentábamos, porque el metaverso es un medio. Igual que existe una regulación publicitaria para televisión, para internet, y será aplicable al metaverso. ¿Vamos a aplicar las limitaciones publicitarias de juego que tenemos en televisión o que tenemos en internet al metaverso? Bueno, tendrá que decir algo el legislador, ¿no? Tendrá que decir algo el legislador y nos tendrá que decir nosotros, en un criterio de máximos, procuraremos aplicar lo mínimo imprescindible para publicitar en el metaverso, pero tendrán que decirlo los legisladores. Vale. Habéis comentado que la tecnología es open source, pero ¿qué controles tendrá o debería tener para que no se privatice como ya pasó con Internet? A ver, eso es complicado, Yo lo que tengo claro es que va a haber áreas del metaverso completamente privatizadas porque Spotify tiene su propio área en el metaverso, pero que al ser open source y al ser los propios usuarios los que tengan la capacidad para construir más allá, pues me imagino que se expandirá como el propio universo, ¿no? Y que habrá áreas más comunes, más creadas por comunidades, más privadas, pero privado a nivel físico, no empresa, ¿vale? Habrá una pluralidad. Eso es lo que creo que va a ocurrir. El exceso de control, si hubiera una empresa concreta que quiere abarcar todo el metaverso, un exceso de control, me parece que es contrario a la filosofía de la propia creación del metaverso. ¿Tú qué opinas, Borja? Sí, no. Opino como tú. No tengo más comentarios. Yo creo que va a ser un poco así. Lo iremos viendo, de todas maneras. O sea, tampoco tenemos una bola de cristal. Tendremos que verlo. A mí lo que me daría pena es que se privatizara completamente a una sola empresa controladora de todo y que eso implicase que ese open source se viese mermado, porque lo interesante es ver cómo va a crecer esto. Bien. Por otro lado, nos preguntan, ¿la regulación, control e identificación de la que habláis para el metaverso no va en contra de la filosofía del mundo cripto, que es la descentralización y el anonimato? ¿No está ya la regulación en el smart contract que se crea ese metaverso? En un smart contract puede haber una aceptación específica de ciertas conductas, etcétera, etcétera. Lo que dices es completamente correcto. Una regulación, control e identificación absoluta va en contra de la filosofía descentralizada del blockchain y el mundo cripto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso decimos que creemos que una regulación excesiva podría entorpecer el crecimiento del metaverso, pero tenemos que encontrar un equilibrio, yo creo, porque tenemos que proteger a las personas que van a participar de este universo y no tenemos que cortarle las alas a este proyecto tampoco. Entonces yo creo que la clave aquí está un poco en un equilibrio que espero que funcione y que no vuelque para un lado o vuelque para otro, básicamente. Muy bien. ¿Existe algún tratado físico o informático que permita culturalizarse al respecto? Un tratado, ¿cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Algún tratado físico o informático que permita entrar en esta materia al respecto, culturalizarse, dice, al respecto? A ver, realmente en ese sentido estáis haciendo bien en entrar en este tipo de webinars porque realmente hay cosas escritas, ¿vale? Si buscáis en Google sobre información sobre el metaverso o aplicaciones del metaverso a nivel empresa, etcétera, vais a encontrar cosas, pero esto es muy nuevo, ¿vale? O sea,
nosotros como abogados pues somos de los primeros que nos estamos metiendo aquí la cabeza a ver qué es lo que está pasando y a ver desde un sentido jurídico qué es lo que nos vamos a encontrar. Pero esto es todo muy nuevo. No es que exista un tratado físico informático concreto, existe información a la que yo invito a todos los asistentes a que entren y busquen y compartan. Y compartan, efectivamente. Muy bien. Cuando habláis de lo que diga el legislador, os referís a lo que diga el legislador, ¿a qué legislador os referís? ¿Qué ley aplicable creéis que regirá el metaverso? ¿La del lugar donde estén los servidores del mundo virtual, si es centralizado? ¿Qué ocurrirá con los descentralizados, como Decentraland? Es complicado. Son varias preguntas aquí, ¿eh? Si queréis os las repito, ¿eh? Creo que entendemos cuál es la naturaleza de la pregunta porque es muy obvia. ¿Qué pasa con Internet? O sea, nos encontramos en un escenario parecido, ¿no? Yo creo que, por desgracia, lo que va a pasar es que va a aplicar la legislación dependiendo de los sujetos objeto de consumo, ¿vale? Porque la legislación de consumidores a nivel internacional es muy protectiva para con el consumidor. Por lo tanto, puede que sea de aplicación, pasa lo mismo con protección de datos. Supone que los datos de los ciudadanos europeos tienen que tratarse conforme a la legislación de protección de datos europea, aunque estén siendo tratados en otro país, fuera de la Unión Europea. Se supone que esto es así, ¿vale? Entonces, no creo que haya una ley universal porque es muy complicado. Creo que va a ser de aplicación diferentes legislaciones dependiendo de quién está vendiendo el producto o servicio, quién lo está comprando y quién es el titular, entrecomillado, de la isla donde estemos en ese momento y de la comunidad donde estemos en ese momento. Claro. Y como bien decís, esto es descentralizado. Es como si nos preguntamos, miradlo desde esta perspectiva, en la vida real, ¿qué legislación es la aplicable? Pues el metaverso está pensado para ser algo global, universal, igual que la vida real. Entonces, la misma pregunta que nos hacemos de qué legislación aplico dependiendo de lo que ocurra en mi vida real, si estoy en un país, si estoy en otro, etcétera, si viajo, pues yo creo que las mismas preguntas se suscitarán en el metaverso. Nos preguntan, ¿los CDO están preparados? ¿Qué les aportáis desde RSM España? A ver. ¿Hola? Los CDO, vamos a ver. Los CDO están preparados. Si queréis, os formulo la siguiente. Sí. Vale. Y lo vemos. ¿Cuál es el primer paso que debe dar una empresa para empezar a utilizar el metaverso? Wow. Abrirse una cuenta. Mira, nos están diciendo que es Chief Data Officer. Sí, lo que estaba pensando es básicamente que aunque tengamos un CDO, aunque sea muy potente, pues yo qué sé, los CDO van a aportar la parte más técnica, entiendo, ¿vale? O sea, nosotros trabajamos con ellos normalmente, pues yo qué sé, un CDO de una gran empresa aplica una parte muy técnica, aplica una parte de capas de seguridad técnica bastante importantes y pueden estar preparados o no pueden estar preparados. Lo que está claro es que a nosotros nos van a pedir una exigencia para poder realizar sus acciones y nosotros en muchas ocasiones vamos a tener que ser un poco stoppers, ¿vale? Sí, bueno. ¿Qué es lo que aportamos en RSM? Que yo creo que es un poco la filosofía que tiene la firma. Ser abogados con un conocimiento importante sobre la legislación aplicable en esta materia más digital y procurar ser lo menos stopper posible. O sea, yo creo que ese es un poco el objetivo que tenemos. Claro, cualquier cliente, ¿no? Claro. Está claro, yo creo que desde RSM aportamos conocimiento no solo jurídico, sino sectorial, ¿no? Entonces, realmente podemos ser un buen complemento, ¿no? Con cualquier perfil tecnológico de empresa. Sí. ¿Vale? Porque sabemos hablar el mismo idioma, prácticamente, ¿no? Efectivamente. Luego, lo que comentábamos sobre cuál es el primer paso que debe dar una empresa para empezar a utilizar el metaverso es abrirse una cuenta. Ahora mismo, repetimos, está todo un poco en pañales, ¿no? Pero tenemos Roblox, tenemos Decentraland, tenemos diferentes lugares donde podemos asistir y lo que hay que hacer es, pues eso, abrirse una cuenta y empezar a trabajarlo, básicamente, empezar a trabajarlo. Hombre, bien asesorados siempre, imagino,
para no equivocarse, cometer errores que luego pues no garanticen toda la seguridad oportuna. Entiendo que para eso estáis también vosotros, efectivamente. Eso es. Y nos preguntan, ¿cómo se abre una cuenta en Metaverso? Pues mirad, si os metéis, por ejemplo, si os metéis en, me lo invento, no tengo preferencia por ninguno, pero si os metéis en decentraland.org, ¿vale? Básicamente vais a poder entrar y vais a encontrar, igual que os abrís una cuenta en Amazon, quiero decir, bueno. vais a encontrar un lugar en el cual podéis pues, empezar a explorar ese metaverso, un lugar donde vais a poder básicamente descargar el programa que hace correr el metaverso de Decentraland y vais a poder crearos vuestro avatar, etcétera, etcétera. Perfecto. Pues creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas que nos han enviado. Esta sesión, desde luego, podría dar para mucho más. Lamentablemente, hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis revisarla o compartirla, así como el contacto de RSM España para que podáis realizar vuestra consulta personalmente. Su equipo estará encantado de ayudaros. De nuevo, agradecer a todos los que nos acompañan por su asistencia. Esperamos que sigáis participando, por supuesto, en todas nuestras actividades que desde el club os estamos brindando. Y Borja, José, un placer escucharos. Muchas gracias por darnos luz en este tema y nada más, damos por finalizada esta interesantísima sesión y gracias de nuevo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Gracias.